Hola, buenas tardes, días o noches. Me presento, mi nombre es Carlos Gustavo Treviño Morales. Soy del grupo 4 de la materia Pensamiento Creativo. Hoy presentaré el PIA, Producto Integrador Aprendizaje, en el cual veremos la relación entre la creatividad y la arquitectura. Para empezar, para entender bien lo que es la creatividad, tenemos que comprender unos conceptos, los cuales son la inteligencia y el pensamiento. La inteligencia es la capacidad de aprender a razonar y resolver problemas y adaptarse al entorno. Se manifiesta en diversas formas de pensamiento, abarcando la capacidad de comprender y asimilar la información. Todo esto para tomar decisiones y aprender de la experiencia. El pensamiento es un proceso mental que involucra la manipulación de información de la mente para comprender, resolver problemas, tomar decisiones y generar nuevas ideas. Sobre todo lo último, que es lo que más nos ayuda en el proceso creativo. Funciones de la memoria que vienen siendo parte del pensamiento. Hay funciones de la memoria las cuales son codificación, almacenamiento y la recuperación. La codificación es una forma de guardar, una forma de obtener la información, de manipular la información que tenemos. El almacenamiento es la forma de guardar los recuerdos, memorias, todo este tipo de información que nos ayuda. Y la recuperación es la forma de recordar, de volver a emplear ese aprendizaje, esa información que tuvimos en algún momento dado. Ahora, también un proceso del pensamiento es el razonamiento. El razonamiento es el proceso de usar la lógica para llegar a una conclusión. En este tenemos dos tipos, el deductivo y el inductivo. En el pensamiento hay distintas tipologías. Las más importantes es el creativo, el crítico, analítico y el sistemático. También tenemos el inductivo, deductivo, analítico, crítico, divergente, convergente, racional y deductivo. Volvemos a tomar una definición un poco distinta del pensamiento, lo cual es un proceso cognitivo que implica la formación de ideas, el razonamiento, la toma de decisiones y resolver problemas. Todo esto es el pensamiento. Para ir más a fondo sobre cada tipo, daré una breve descripción de cada uno. El pensamiento abstracto es la capacidad de pensar en conceptos que no están físicamente presentes. El concreto es pensar en términos, objetos y hechos reales. El convergente es llegar a una solución de un problema en específico. El divergente es generar múltiples soluciones a un solo problema. El secuencial es seguir un orden lógico y seguirlo paso a paso. El holístico, ver el panorama general de las interrelaciones. El lineal es un proceso de pensamiento en un camino directo y lógico. El no lineal es pensar de manera más fluida y creativa, que es el que más utilizamos como en nuestra carrera en la profesión de arquitectura. Y el pensamiento sistemático, entender y predecir el comportamiento de sistemas. También tenemos el tipo de pensamiento lateral y vertical. El vertical es seguir un camino lógico y secuencial para resolver los problemas. Y el lateral es buscar soluciones creativas y alternativas simplemente que no son obvias. De los procesos que se encuentran en el pensamiento, los más básicos son la percepción, la atención, la memoria y el lenguaje. La percepción es recibir e interpretar información sensorial. La atención es focalizar recursos materiales y la memoria almacenar y recuperar. Por último, el lenguaje es usar un símbolo de reglas para poder comunicarnos. Por último, de parte del pensamiento tenemos el pensamiento lógico y el crítico. El pensamiento lógico implica el uso de la razón lógica para resolver los problemas. El pensamiento crítico es la capacidad de analizar y evaluar la información de manera objetiva para formarse un juicio sólido. Y volviendo ahora, pero al tema de la inteligencia. De lo más importante tenemos la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer problemas, entender y manejar nuestras propias emociones y los demás.
Esto es crucial para la vida profesional, para la gestión de equipos y resolver conflictos. Tomando un poco más a fondo este último, la inteligencia emocional prácticamente sería poder reconocer y entender nuestras emociones, saber cómo podemos influir en las de los demás y cómo podemos interpretar sus emociones y cómo llevarlas a cabo o cómo buscar soluciones a problemas que tengan las demás personas, incluso nosotros mismos. Bueno, como vimos, el pensamiento y la inteligencia son cruciales para la creatividad. Esta forma de obtener información y la forma en la que las sabemos usar nos ayuda a pensar de distintas maneras o de unas maneras obvias y lógicas, las cuales deberían de ser como son. Daré un ejemplo, contaré un poco sobre cómo fue mi manera el proceso de mi creatividad en un proyecto de taller de composición 2. En este teníamos que diseñar una casa para adultos mayores, por lo cual pues tuvimos que investigar sobre el sitio, sobre el usuario, principalmente el usuario. Eran 2 usuarios de edad mayor, por lo cual era lógico, lo que pensamos de manera rápida y simple fue que al ser adultos mayores, tarde o temprano se les complicaría acceder a segundos pisos por manera de escaleras o incluso llegar a necesitar una silla de ruedas, por lo cual necesitaríamos pasillos más amplios. Gracias a esto, nuestro diseño se empleó solamente, mi diseño se empleó solamente en un solo piso, en el cual ahí traté de involucrar todo lo necesario en una casa habitacional. Busqué cómo complementar esta necesidad de mi usuario para poder distribuir bien la casa. Mi usuario en lo particular le gustaba tener una recámara lo suficientemente grande, ya que habían vivido la mayor parte de su vida en un cuarto reducido. Una cosa principal es que les gustaba leer bastante y lo veían como una forma, un lugar privado, ya que solamente eran ellos los que leían y ellos solos podían agarrar sus libros. Entonces aislé estas 2 cosas en una parte de la casa, obviamente conectada con la demás, pero ya solamente una área social, un área privada solamente para ellos. Aquí mi proceso creativo fue cambiando bastante, ya que primero, antes de tomar en cuenta de que ya eran adultos, yo pensaba poner un segundo piso para la habitación nada más, ya que mis usuarios querían algo grande. Sin embargo, la lógica, el pensamiento crítico, que normalmente nosotros utilizamos bastante, nos lleva a usar otro método porque, como decía, las escaleras, los segundos pisos a través del tiempo serían difíciles de acceder. Entonces, el pensamiento crítico me obligó a pensar de manera distinta, a usar alguna nueva solución para buscar cómo ubicar esa habitación. En la planta de conjunto vimos sobre cómo se verían las composiciones. Al ser de un solo piso, la casa, si no jugamos con las alturas, iba a ser de una forma muy lineal, muy simple, lo cual a la hora del diseño pues no era nada atractivo. Como arquitectos buscamos un diseño llamativo, algo que nos haga, nos forme una característica, un estilo, más que nada para destacar, ¿sabes? No solamente ser algo simple y suficiente nada más, necesitamos ir más allá. Por eso la creatividad es la que nos impulsa en este entonces. En la planta de conjunto tuvimos ese problema de que muchos, al menos yo, tenía todo sobre un mismo nivel, por lo cual empecé a jugar con las alturas, poner el cuarto, como decía, mis clientes querían un cuarto amplio, entonces también me di la libertad de agrandar la altura. En la sala en la cocina y en el comedor
lo hice en una sola habitación, bueno, en un solo espacio de la casa, por lo cual a la hora de tenerlo en conjunto se vería como un espacio amplio, lo cual también me ayudé para poder utilizar las inclinaciones, que se pudiera ver distinto a través desde cuando se entraba a cómo se salía. En los cortes, pues la verdad es que como estábamos tratando de tener una casa de menos de 100 metros cuadrados de construcción, los espacios eran muy reducidos. Sin embargo, como la lógica nos dice es que no podemos omitir ciertos espacios, ciertos requerimientos que el usuario necesita para poder vivir en un confort suficiente. Por lo cual empleamos muebles o accesorios de la casa en la cual se pudiera optimizar sobre todo el espacio. En el corte expresamos mucho sobre la creatividad, sobre cómo podemos dar una idea de cómo se podría amueblar las habitaciones, los espacios que nosotros acabamos de crear, con esa forma de pensar, de imaginar las cosas. Podemos crear distintas opciones y convencer a nuestro usuario lo más posible. Esto es ayuda a la información que obtenemos de ellos a la hora de platicar con ellos, saber sobre sus gustos y todo esto. Nosotros procesamos la información en la que podamos emplear dichas cosas que sean llamativas para ellos. Y por último, la elevación principal, en la cual vemos cómo se vería la fachada. Aquí vemos cómo las alturas juegan, las ventanas no son simples, no son solamente un rectángulo de toda parte. A mí en lo personal me gusta usar mucho en secciones, ventanas pequeñas, a lo mejor una es más grande que otra, pero con las mismas formas. Esto ayuda a que no se vea como un solo panel sin mucha creatividad. Estos espacios entre cada uno hacen un poco más llamativa la fachada, al menos desde mi punto de vista, y eso es lo que buscaba emplear en mis usuarios. Y un corte trasero, el cual, ya que a mis usuarios les gustaba pasar mayor parte en su patio, en reuniones, pues mi forma de usarlo, lo más creativo, fue hacer que la parte trasera fuera la más creativa, la más llamativa y la más vistosa para ellos, ya que ahí es donde ellos pasarían la mayor parte del tiempo. Usé distintas alturas, ventanales grandes, puertas corredizas, todo que tenga un dinamismo, no solamente una sola solidez. El dinamismo es algo que aprendimos en la carrera, que nos ayuda a darle un cierto movimiento a la construcción, y esto es sumamente necesario para la creatividad. Una persona, al ver algo sólido, como no lo relaciona tanto o no lo dimensiona tanto, y cuando vea cosas distintas, una forma de movimiento, a la persona le llama la atención. Nosotros buscamos utilizar la creatividad para llamar la atención del cliente y de los usuarios que vayan a usar la construcción que estamos haciendo, los espacios que estamos diseñando. Entonces, esta fue mi forma de relacionar la creatividad con la arquitectura. La creatividad simplemente la vemos en todas partes, y nosotros como arquitectos nos impulsamos gracias a ella para poder crear cosas llamativas. Por último, daré mi conclusión. En conclusión, hemos visto que los conceptos de inteligencia y pensamiento se aplican en la arquitectura. La inteligencia nos permite adquirir y usar conocimientos para resolver problemas complejos, mientras que el pensamiento es el proceso mental que usamos para diseñar y solucionar los problemas. La memoria nos ayuda a recordar detalles técnicos y experiencias pasadas esenciales para nuevos proyectos. El razonamiento, tanto deductivo como inductivo, es clave para aplicar principios generales y generar nuevas ideas.
Los diferentes tipos de pensamiento, como el crítico, creativo, analítico y el sistemático, son vitales en la arquitectura. También vimos que son tipos de inteligencia según Gardner, como la espacial lógico-matemática, son especialmente relevantes, y la inteligencia emocional es crucial para manejar estrés y colaborar en equipo. El pensamiento lógico es fundamental para resolver problemas técnicos, mientras el pensamiento lateral y vertical nos permite encontrar soluciones creativas, seguras y asegurar la viabilidad técnica de nuestros diseños. Eso fue todo de mi trabajo, de mi producto de integrador de aprendizaje. Muchas gracias.